finales de 2020, BlackRock dijo ver claros datos de recuperación en México. Y es cierto, empezó esta etapa y si bien también es cierto que para algunos expertos este proceso será un poco más lento de lo que imaginamos, la realidad es que hay optimismo en México y sus empresas. El KPMG 2021 CEO Outlook muestra que 74% de los directivos mexicanos son optimistas sobre la recuperación económica. Este optimismo de los directores en México incluso está por encima del que KPMG midió en el promedio mundial, que fue de 60%. Les voy a dar dos datos más de este mismo estudio. 86% de los directores generales mexicanos confía en el crecimiento de su economía local. También arriba del 82% del promedio global. Y el segundo dato es que 90% de los directivos nacionales confía que su organización crecerá este año. Entonces, vemos señales de que las empresas se sienten con ánimos de empezar a ver señales positivas. Quiero darles datos ahora de 3 sectores para entender contextos diversos. La pandemia pegó a todos de diferente manera. Hay datos alentadores. Les cuento primero del sector de telecomunicaciones. Este sector en conjunto tuvo una caída de 1.1% en 2020, esto según DCU. Y además de esto, a pesar del incremento de la demanda de servicios digitales y conectividad que vimos en el país. De hecho, el segmento móvil tuvo una contracción anual de 2.6% por el aislamiento, pero creció 18% en 2020 el servicio de banda ancha fija proporcionado por los operadores móviles como Telcel, AT&T y Telefónica, principalmente en lugares donde la conectividad era insuficiente. Esto según datos de Select. Por otro lado, aumentó 30% la facturación de los operadores de televisión restringida, que también ofrece banda ancha. Y de hecho, este servicio representa casi 25% de los ingresos del negocio. Los operadores móviles virtuales tuvieron el mejor año en la historia en 2020 gracias a la red compartida de Altán. De hecho, según el OFT, la base de suscriptores de los 25 OMBs activos incrementó 14.1% y poseen 2.02 millones de líneas. Ahora vamos a hablar un poco del sector automotriz. Primero, 28% cayeron las ventas de vehículos nuevos en México y podría tomar 4 años esta recuperación. Experimentó un verdadero reto en las cadenas de suministro y eso lo vimos no solo en este sector. Después, cuando parecía que todo mejoraría, llegó el problema de desabasto de semiconductores. Pero si bien los datos podrían ser mucho mejores, la industria automotriz mexicana alcanzó un valor de exportación de $70,249 millones solo en el primer semestre de 2021, 48% más de lo que se registró en el primer semestre del 2020. El tercer sector que vamos a platicarles es el de turismo, uno de los más afectados por la pandemia. Se perdieron 20.7 millones de turistas internacionales. Los hoteles tienen ocupación de 40 a 60% en destinos de playa. En ciudades no se ha visto una mejora y están entre 5 y 10%. Las aerolíneas perdieron 57% de sus pasajeros, unos 11.2 millones de usuarios en todo 2020. Y de nuevo el pero, siempre hay ganadores. Volaris, por ejemplo, mantiene 40.5% del mercado y es el líder en número de pasajeros. Viva Aerobús, por su parte, absorbió parte del mercado de Interjet. ¿Qué le funcionó a Volaris? Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Enrique Beltranena, CEO de Volaris, en el programa Milenio Negocios, en donde hablamos justo de la posición de liderazgo que han logrado. Y lo que me contó es interesante porque reconoce 3 estrategias claves. 1, tener control sobre la liquidez de la empresa. 2, renegociar deuda en general y de hecho ellos lograron renegociar $490 millones en deuda. Y 3, enfoque en reducción y control de gastos. La recuperación no será igual para todos, depende de desde dónde se parte, cómo se enfrentó la tormenta de la pandemia y claro, cómo cada empresa en su sector pudo leer los datos que tenía disponibles para controlar el gasto y cumplir sus objetivos. Les voy a dejar una idea final.
No importa de dónde se parte en este proceso de recuperación, las tendencias al 2022 son constantes y de eso les hablaré un poco más adelante. Ahora invito a nuestros expertos de SAP Concur a que nos platiquen un par de datos más. Hola, muchas gracias Regina por compartir este tipo de estadísticas y realmente en general vemos que el pronóstico ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Y estoy seguro de que Adriana Obregón y toda su experiencia con nuestros clientes puede complementar muy bien cómo ellos han logrado controlar los gastos en sus compañías. Así es, Eric. Como nos lo comparte Regina, la importancia y relevancia del control y cumplimiento en los gastos de las empresas es lo que hoy nos permite avanzar en la ruta de la recuperación, ya sea por directrices internas, con o sin pandemia, o derivado de los requisitos normativos de nuestro país. La forma en la que una organización define y hace cumplir su política de gasto determina no solo el riesgo de fraude e incumplimiento, sino también su propia ruta de mejora y crecimiento. Políticas sólidas son solo una parte de la ecuación. Mantenerlas actualizadas y o realizar ajustes ante los cambios de forma eficiente y consistente a través de la solución de SAP Concur permitió a muchos de nuestros clientes controlar gastos extraordinarios, reducir las lagunas que surgieron y los dejaron expuestos ante una circunstancia mundial no esperada. Así es como las empresas más importantes de México, de frente a la transformación digital, analizaron sus propios datos y en base a ello tomaron acción sobre la reducción del gasto iniciado por sus colaboradores, estableciendo una base sólida en la vía a la recuperación. Hemos aprendido muchas cosas en los últimos 18 meses de COVID-19 y quizá más en este inicio de recuperación económica. Pero una de las grandes lecciones es que no se puede regresar a lo mismo de antes, a esa normalidad. Se trata de redescubrir hacia dónde vamos, cuáles son los nuevos retos. Como les decía antes, hay 5 claras prioridades y tendencias. La primera es la resiliencia. Hoy, más que nunca, necesitamos ser resilientes. Pero, ¿qué es eso? En una entrevista que le pedí a Marta Herrera cuando era directora global de negocio responsable en Cemex, directora del Centro Cemextec de Monterrey para el desarrollo de comunidades sostenibles y presidenta de la Red Mexicana del Pacto Mundial de la ONU, además de haber sido copresidenta de la red Arise, que me explicara por favor qué es esto de la resiliencia. Y esto fue lo que me dijo. La resiliencia es la capacidad que tenemos como sistema, comunidad o sociedad de resistir, absorber, adaptarnos, transformarnos y recuperarnos de manera oportuna y eficiente ante cualquier desastre. Todo vía la preservación o restauración y pertinente gestión de riesgos. Como personas, en nuestra familia o empresa, y no importa el tamaño, ¿somos capaces de entender los riesgos? ¿Podemos prevenirlos? ¿Cómo? No podemos controlar que sucede o que suceda otro desastre u otra pandemia, pero sí podemos controlar la capacidad de atenderlo para resistir, absorber y recuperarnos. Esto es lo que me dijo Marta y me parece muy interesante que lo reflexionemos un poco y lo entendamos. Ahora, esto debe ser una prioridad en sus empresas. Hay que planear, saber cómo enfrentar estos riesgos, cómo atenderlos, cómo recuperarse. Una segunda tendencia muy clara y que además es prioridad es reconocer y establecer alianzas. El ejemplo perfecto es el sector salud. Solo se puede enfrentar una crisis global cuando se establecen alianzas, incluso con la competencia. Las vacunas son el resultado de esta alianza. Pfizer, por ejemplo, se une con BioNTech en uno de los ejemplos más grandes en el mundo. También está entonces esta comparación del David y Goliat, ¿no? Esta empresa grande y esta empresa pequeña. ¿Qué es lo que sucede? Que permiten crecimiento y desarrollo corporativo en conjunto. Esta alianza además se extiende más de lo que a veces nos podemos imaginar. ¿Sabían, por ejemplo, que Novartis, otra farmacéutica que es francesa, se alió con Pfizer y BioNTech? Pero en este caso, como ellos no están en el negocio de las vacunas, consideraron muy importante sumarse a los esfuerzos. Y Fernando Cruz, presidente de Novartis México, me contó en una entrevista también que lo que hicieron fue prestar sus plantas de manufactura para acelerar la producción de más lotes de vacunas y llegar más rápido a más países.
La unión, como dicen, hace la fuerza. Tercera tendencia, y una gran prioridad, es la flexibilidad. Y cuando menciono flexibilidad, no solo me refiero a flexibilidad en cuanto a trabajar desde casa, esta tendencia de home office que además hemos vivido y que hemos visto proliferar, y que muchos además mantendrán post pandemia. Pero en realidad hablo de flexibilidad en mucho más que horarios o el lugar de trabajo. 45% de los encuestados por American Express en su indicador global de gasto empresarial dijeron que en los últimos 12 meses su negocio ha elegido proveedores con condiciones de pago más flexibles para aumentar su capacidad de adaptarse a sucesos inesperados, como lo fue en este caso la pandemia. Este es un tema que se debe analizar, cómo ser flexibles para los pagos, para los cobros, para gastos, porque eso permite entonces responder a los momentos de incertidumbre. Una cuarta tendencia y prioridad es la automatización. Los niveles de automatización en las empresas en México, la verdad, están por debajo de otros países analizados. Esto también en el estudio de American Express. Pero esta brecha puede reducirse. De hecho, 70% de las empresas en México dijeron que planean aumentar su nivel de automatización en los próximos 12 meses. Ahora, México y sus empresas necesitan automatizarse, pero no se trata solo de cumplir. Se trata de ir más allá de la automatización para simplificar procesos y lograr cambios profundos en la empresa. Esto, de hecho, me lleva a la quinta y última tendencia que les voy a dar hoy: la digitalización. ¿Qué se busca? Las empresas buscan acondicionar a la empresa para su inmersión en la era digital, así como atender, por ejemplo, nuevos canales de consumidores. Esto también lo dice el índice de American Express. El estudio, de hecho, muestra que las empresas empiezan a invertir en rubros que permiten entrar de lleno a la era digital. Esto es importante, pero hay que entender, como dije en la tendencia de la automatización, que se trata de ir más allá. Digitalizar por digitalizar no hace sentido. Se debe entender por qué se necesita, cómo impacta los procesos de la empresa, cómo los simplifica y por qué es necesario simplificarlos. Logrando esto, una transformación digital, no solo se verá impacto en el resultado de los negocios, también se verá un impacto incluso en la cultura organizacional. Vamos ahora con nuestros amigos de SAP Concur. Qué buena explicación con respecto a la resiliencia, Regina. Momento de alcanzar el éxito. Así es. A continuación, mi compañero Eric Dubón nos apoyará a relacionar algunas de las prioridades que mencionas con los beneficios de nuestra plataforma. Muy bien, y me gustaría retomar 3 de las prioridades que menciona Regina desde mi experiencia apoyando a nuestros clientes a través de nuestra plataforma. Número 1, resiliencia. Esta capacidad de resistir, absorber, adaptar, la he visto en la mayoría de nuestros clientes alrededor de su proceso de gastos. Específicamente, veo que las áreas de finanzas, al tener control directo sobre la plataforma, les parece muy sencillo modificar parámetros sin tener que recurrir a un área técnica. 2. Alianzas. Es cierto que tanto el trabajo en equipo como nuestros aliados de negocio son parte de nuestra fuerza como compañías. En este aspecto, me gustaría resaltar el hecho de que Concur cuenta con un centro de aplicaciones, algo así como un App Store para poder conectar las plataformas de socios como Uber, Airbnb, Booking.com, validadores de CFDI, conectores a diferentes plataformas, recuperación de IVA en el extranjero y una variedad de aliados de negocio que favorece a las alianzas de una manera muy ágil. 3. Automatización. Pero como lo mencionaste, Regina, es necesario ir más allá de la automatización, modificando la cultura organizacional. ¿Pero cómo lo logramos? Bueno, es a través de nuestra tecnología de parametrización de reglas de auditoría, que ayuda a modificar los comportamientos de los empleados. Pero además, al irlos acompañando a través de una consultoría que llamamos Business Reviews, somos capaces de ayudarles a identificar patrones de uso que pueden favorecer las estrategias de negocio.
El inicio de la recuperación presenta áreas de oportunidad para todos. Por ejemplo, presenta la posibilidad de probar cosas nuevas y así buscar cómo reinventar los procesos, la empresa y hasta los colaboradores. Los presupuestos de muchas compañías se han abierto y esto lo dice el indicador global de gasto empresarial de American Express. Y hay un foco en lo relacionado a tecnología aplicada al negocio y la búsqueda de nuevos mercados. México tiene hasta 83% de optimismo en la recuperación económica para los próximos 12 meses. Para lograr crecimiento, una estrategia clave es el control de gastos. Todavía recuerdo el primer viaje que hice en mi primer empleo. Al regreso, tuve que pegar en una hoja carta cada recibo, escribir ciertos datos en la hoja y entregar todo en un folder para el reembolso, que no sé cuánto haya tardado, pero se sintió un tiempo largo. Confío en que eso ya no esté pasando, pero incluso si el proceso ya está automatizado, todavía se necesita pensar en llevarlo más allá, hacia la experiencia y la cultura organizacional. Los procesos automatizados en sí también pueden ser ineficientes y nos hacen perder tiempo valioso. También son una puerta a los abusos y gastos injustificados, así como al fraude. Y aunque un fraude no siempre es con intención, en ocasiones un gasto duplicado puede ser realmente resultado de un proceso ineficiente. Algunas ventajas del control de gastos son las siguientes. Mayores ingresos. Aunque pareciera que no existe una relación directa, si la experiencia del empleado es buena, entonces además de incrementar la satisfacción laboral, se obtendrán más ingresos a través del incremento en la productividad. 2. Gobierno de los gastos, porque si se aprovecha la tecnología para mejorar la trazabilidad y la transparencia, se pueden hacer ajustes oportunos y ágiles en las políticas de gastos. Y 3. Incremento de gastos deducibles. Esto se logra cuando los procesos son sencillos y favorecen la experiencia en torno a los requisitos regulatorios. Ahora, hay un tema más que quiero subrayar. Controlar gastos a través de una plataforma integral se convierte en un acelerador de desempeño que se nota en muchas facetas del negocio, incluso, como mencionaba antes, en la cultura de la empresa, en la satisfacción laboral. Cuando inicié a trabajar y tuve que hacer ese proceso de reembolso de gastos, no tenía un celular inteligente. Pero no me puedo imaginar a las nuevas generaciones de colaboradores, los que inician su primer empleo, que no vean prácticas así como un paralelismo de ineficiencia y por lo tanto esto los desanime e incluso afecte más su productividad. El control de gastos es un tema que me apasiona. Debemos siempre verlo desde el negocio, pero también desde lo personal. No se olviden de sus finanzas personales y sobre todo no olviden que la tecnología y la digitalización definitivamente pueden ser nuestros aliados para cuidar cada peso que tenemos. Ahora vamos a ver qué opinan nuestros amigos de SAP Concur. Gracias, Regina. El tema del control de gastos es apasionante, ¿cierto? Confieso que disfruto estar con nuestros clientes para ayudarlos a optimizar su solución todo el tiempo. Gracias, Adriana. Ahora, mi compañero Daniel Franco del equipo de Preventa nos compartirá su experiencia alrededor del tema de los ahorros que se pueden lograr con la plataforma de SAP Concur. Para mí siempre es un gusto compartir historias de clientes que vemos todos los días con problemas en común y cómo es importante que se tenga visibilidad y control del gasto. Lo anterior es fundamental porque gracias a la fácil gestión y análisis de datos puedes identificar posibles fraudes, incumplimiento fiscal e incluso gastos que no sabías que sucedían en la empresa. Es grato también escuchar a los mismos clientes cómo después de llegar a ese control comienzan a identificar ahora no solo que gastan menos, sino que se vuelven más eficientes y ajustan sus políticas para un ahorro sostenido promedio de 40% por año. También es fundamental que este ahorro no se logra únicamente con la ayuda de plataformas tecnológicas como SAP Concur. Allí es donde el colaborador juega un papel fundamental y es grato escuchar los comentarios directamente de los que usan la plataforma, de lo fácil y sencillo que es utilizarla, de cómo te va guiando por el proceso y aún mejor, si les das una aplicación móvil, generas una experiencia de empleado única. Sigamos con más información que tenemos para compartirles. Simple siempre es mejor.
Esta frase se utiliza mucho en el mundo editorial, al planear una revista o una portada, pero aplica en los negocios también. En el caso de las revistas, algo que debo hacer en mi trabajo constantemente, las portadas deben ser claras al lector y en una imagen con un par de frases antojar la lectura. De ahí que la simplicidad sea un valor que se busca constantemente. En el caso de las empresas, simplificar procesos reduce el flujo de actividades y permite obtener mejores resultados, permite bajar costos y ser más ágil. Si se busca una mejora continua, entonces la simplificación de procesos debe ser una meta constante. Pensemos en la simplificación de procesos en la vida diaria y cómo esto nos permite enfocarnos en otras prioridades. Por ejemplo, pedir el supermercado vía el celular inteligente. Corner Shop enviaba un mensaje al inicio que decía algo parecido a: mientras hacemos tu súper, tú puedes. Y ponían diversos ejemplos que iban desde trabajar hasta dormir. Uno decide qué puede hacer con ese tiempo. Para los que tienen una mascota, por ejemplo, programar la llegada de la siguiente bolsa enorme de alimentos puede resolver una posible emergencia no deseada. Pagar vía el celular la hipoteca, el crédito, la deuda, el préstamo. ¿Por qué en la empresa lo haríamos complejo si en nuestra vida diaria sentimos los beneficios claros de la simplificación? ¿Cómo ha cambiado su lealtad por la experiencia de usuario en cualquiera de estas aplicaciones que usan todos los días? Esa experiencia de usuario, cuando funciona bien, permite realmente poner atención en lo importante. Y me repito, simplificar siempre es mejor. Cuando los colaboradores no pierden tiempo en procesos burocráticos, al solicitar un reembolso, por ejemplo, pueden enfocarse en lo importante. De hecho, se observa que los colaboradores están mejor informados de los procesos de las empresas cuando estos son sencillos. Aumenta además el sentido de pertenencia porque se les facilita hacer las cosas que a veces no queremos hacer. Esto, por cierto, resulta en una mayor retención de talento y además de todo aumenta la productividad. Pero, si ya no hay que archivar recibos, ¿qué hará entonces el empleado que siempre se ha encargado de eso? Muchas empresas tienen miedo a cambiar procesos porque no quieren enfrentar ese status quo. Hoy, tras la crisis vivida, como les dije antes, hay oportunidad de probar nuevos modelos. Hace algunos años, una empresa global de origen mexicano daba anticipos a sus empleados para salir a un viaje. Su transformación digital los llevó a decidir dar tarjetas de crédito a muchos de ellos. La regla: si se usaba de forma personal la tarjeta, debían cubrir ese gasto, siempre a tiempo. El resto de los gastos que sí debe cubrir la empresa se identificaban fácilmente. Y la revisión casi forense de cada comprobante, esto disminuyó sustancialmente con ayuda de la transformación digital y pudieron destinar parte de su personal al análisis de inteligencia de negocios para los gastos. El balance entre el control y la experiencia del colaborador, esto es lo que realmente vale la pena. ¿No es así, amigos de SAP Concur? Definitivamente, Regina. Debe de haber un buen balance entre el control y la experiencia del colaborador para poder impactar positivamente en la cultura organizacional. A continuación, Adriana Obregón nos podrá hablar un poco más de la productividad que se puede lograr a partir de la simplificación. Eric, Daniel, Regina, hoy todos sabemos que los colaboradores somos el mayor activo de cada organización y por lo general somos el activo más complejo para reemplazar, ¿cierto? Garantizar la eficiencia y satisfacción del trabajo a través del acceso a las aplicaciones correctas en el momento adecuado tiene impactos positivos y limitados en la experiencia de sus colaboradores. Si nos mantenemos felices, nuestra productividad se incrementa. Estaremos más enfocados en las responsabilidades de valor para las que nos contrataron. Organizaciones que crearon experiencias excepcionales para sus colaboradores han logrado resultados excepcionales. 17% más de productividad, 21% mayor rentabilidad y hasta un 24% de ahorro en ciertos tipos de gasto. Todo, por supuesto, con la mejora en el cumplimiento de políticas. SAP Concur automatiza e integra viajes, gastos o procesos de facturación, creando una experiencia fluida y sencilla para los usuarios y mantiene la información y los datos de sus gastos en un solo lugar.
Los invitamos a crear una experiencia positiva para sus colaboradores al proporcionar sistemas y aplicaciones de última generación para la gestión de reservas de viaje, gastos, reembolso y o pagos de facturas a proveedores, aumentando así el cumplimiento de las políticas, simplificando los procesos y alcanzando mayor productividad. Los datos son el nuevo petróleo. En México necesitamos entender esto para cerrar varias brechas como las de digitalización y automatización. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Esta integra diversos campos que se viven día a día. Unos nos hacen sentir más cómodos que otros, pero si se busca recuperación, transformación y éxito sostenido, no podemos dejar a un lado los datos. De los campos de la cuarta revolución industrial, es más probable que nos sintamos cómodos con el Internet, las plataformas sociales y digitales y quizá el Internet de las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos hablar de blockchain, inteligencia artificial, robótica, genética, biotecnología o nanotecnología? El reto es asumir esta cuarta revolución industrial y empezar a transformarnos. No hacerlo impactará negativamente a los ingresos, a los clientes, pues quedarán insatisfechos y por lo tanto fortalecerá a nuestra competencia. Los datos y su análisis oportuno transformarán nuestro modelo de negocios, pero también las estructuras y hasta la cultura de las empresas. Los datos permiten disminuir fraudes o encontrar ahorros, por ejemplo. Y eso además cambia la cultura de la empresa, pues la hace más transparente. Los datos son parte de un contexto de innovación, porque la impulsan. Y en una economía que se alinea hacia lo digital, el valor de los datos en la toma de decisiones es cada vez más relevante. No se trata de lo que creemos que puede suceder o pudo suceder, sino de lo que sabemos que está sucediendo. ¿Qué permite el análisis oportuno de los datos? Tener información en tiempo real, obtener reportes desde diferentes ángulos, optimizar gastos, encontrar estrategias de ahorro o de inversión. Básicamente, tomar decisiones informadas. El conocimiento digital y tecnológico permite desplegar una visión estratégica en los líderes e identificar áreas de oportunidad. Eso, hoy, en un proceso de recuperación, es esencial. ¿Qué les parece, amigos? Vamos ahora a que nos cuenten un poco más de SAP Concur. Regina, me llamó la atención que justamente en la reciente convención del IMEF mencionaron en varias ocasiones el término de la Revolución Industrial 4.0 y creo que aunado a eso viene el tema de la estrategia de inteligencia de negocios. Voy a dejar que mi compañero Eric Dubón, como Subject Matter Expert de las soluciones de reporting, nos comparta sus comentarios al respecto. Me encantó tu frase, Regina. Los datos son el nuevo petróleo. La voy a retomar. Y es que en varias reuniones que he tenido en los últimos años, he notado la expresión de incredulidad, como si no me creyeran que había encontrado petróleo. Y es que cuando les platico que a través de la trazabilidad y la transparencia es posible obtener ahorros, bueno, puede ser difícil de creer que en realidad hemos obtenido petróleo. Lo que ocurre es lo siguiente: a pesar de que los gastos estén cerrados y controlados, siempre va a haber excepciones a la regla, que durante la operación es muy difícil de detectar. Pero tampoco se pueden dar el lujo de restringir al 100%. Entonces lo que proponemos a través de nuestra plataforma es ayudarles a analizar las excepciones, dar visibilidad no solamente a los mandos ejecutivos, también los mandos medios, para que puedan entender los patrones de comportamiento de cada ruta, área, región o unidad de negocio. Porque generalmente esos patrones no solamente son válidos para los gastos. Cuando se detecta un patrón de gasto en una unidad de negocio específica, típicamente está indicando otro tipo de patrones relacionados con la administración, con el manejo de los ingresos, etc. Y justamente eso es parte de lo que llamamos inteligencia de negocio. La capacidad de análisis para determinar patrones que nos lleven a corregir o modificar los resultados no deseados. Afortunadamente, a través de nuestro servicio de Consultative Intelligence, también ofrecemos ese expertise consultivo para obtener petróleo, es decir, la información que nos permite tomar las decisiones correctas para mover el negocio en la dirección más rentable que sea posible.
Cuando la comunicación interna no funciona y los empleados pierden tiempo en procesos complejos como llenar formularios que pasan por un proceso burocrático, las empresas pierden dinero. Un corporativo grande puede perder hasta $62.4 millones al año, esto según datos de Gallup. Y una empresa mediana o pequeña puede perder hasta $420,000 al año. Este dato es tan importante como no saber enfrentar a la competencia o no pensar en el cliente. Les voy a contar de un caso que todos conocemos, Blockbuster. A ellos les pasó todo esto y como todo pasó muy rápido, un día la empresa ya no era relevante y pronto quebró. Hay muchos elementos que llevaron a la quiebra de esta empresa, pero uno de ellos es que no leyeron bien qué venía. Las estrategias a futuro no hacían sentido con lo que sucedía, no supieron enfrentar a la competencia y además se olvidaron del cliente y de sus colaboradores. Me explico. Venía el Internet, los dispositivos móviles, el fácil acceso a video vía streaming. Todas eran claras señales de que algo debía cambiar, pero no lo lograron. Incluso, en el año 2000, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix en $50 millones y no lo hicieron. ¿Qué pasó? Blockbuster confió que sus clientes se quedarían con ellos, que no cambiarían su forma de ver películas. Ese fue uno de los principales errores. Los clientes se van cuando algo les permite hacer un proceso más sencillo y más rápido. ¿Por qué salir a la calle para elegir una película si lo puedo hacer desde mi sillón? Otro error en la larga lista fue no poner atención en su talento. Hay varios estudios sobre el manejo de cultura de Blockbuster, sobre cómo no se enfocó en su talento y cómo sus empleados, si se ponían la camiseta, podían haber ayudado a innovar. Netflix no mató a Blockbuster. Lo que mató a esta enorme cadena global fue no adaptarse a los tiempos en el momento correcto. Fue no ver con suficiente tiempo los datos y analizarlos. Fue no analizar su estrategia. Fue no pensar en cómo el cliente podría quedarse con ellos. Fue no pensar en cómo su equipo podía ayudarlos a resolver alguna parte del problema. El rezago le puede pasar a muchos, pero en un mundo que está transformándose digitalmente, no hacer nada puede salir muy caro. ¿Qué se puede hacer hoy? Establecer las prioridades correctas y enfocarse. ¿Por dónde empezar? Ya les dijimos, digitalización, automatización, flexibilidad, alianzas, resiliencia. ¿Qué no se puede olvidar? Buscar eficiencia, mejores negociaciones y más alianzas. Jamás olvidar al cliente y menos a los colaboradores. ¿Qué resultados verán? Más eficiencia, más rentabilidad, clientes felices, empleados que se ponen la camiseta, que son más productivos y que se genere además una cultura en la que se quiere crecer. La transformación digital que se necesita en paralelo a la recuperación es y será una clave que permita un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Yo me despido, ha sido un placer compartir con ustedes. Los dejo con mis amigos expertos de SAP Concur. Muchas gracias, Regina. Tu comentario y mensaje acerca de Blockbuster es definitivamente contundente. Si no nos abrimos a la transformación digital, seguramente nuestra empresa o marca desaparecerá en el tiempo. Definitivamente, y ahora Daniel Franco, quien también es Subject Matter Expert en las soluciones de recuperación de IVA, nos podrá ayudar complementando desde su punto de vista cuáles podrían ser los siguientes pasos o las prioridades para ser más proactivos en el tema de control de gastos. Gracias, Eric. Con gusto les quiero compartir lo que desde mi punto de vista son las 4 prioridades para un CFO en 2022 y creo que se alinea totalmente al mensaje de Regina, siendo la digitalización como máxima prioridad, inteligencia artificial, aprendizaje automático, robótica y análisis avanzado, centran cada vez más los debates de los directores financieros de las organizaciones y 2022 es claramente un año en el que todo lo relacionado con la digitalización tiene la máxima prioridad. Número 1. Tecnologías y herramientas avanzadas de análisis de datos. La función financiera maneja un sinfín de datos y la analítica es clave para crear valor. En la mayoría de las empresas, los CFOs tienen que liderar para expandir las capacidades analíticas, los roles y los procesos a través de tecnologías y herramientas avanzadas de análisis de datos. Número 2.
Automatización de flujos de trabajo. La implementación de automatización robótica de procesos, RPA por sus siglas en inglés, en los equipos financieros ha crecido exponencialmente, ofreciendo más velocidad, eficiencia y optimización de costes. El problema es que no es sencillo de escalar y los CFOs deben centrarse también en tecnologías adicionales como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para cubrir los procesos cada vez más complejos y automatizar los flujos de trabajo por todas las ventajas que conlleva. Número 3. Acelerar habilidades digitales. Los CFOs tienen que identificar las habilidades digitales más relevantes, especialmente aquellas específicas para los procesos de trabajo habituales de los empleados. Fomentar y acelerar las habilidades digitales es clave, ya que la adopción de tecnologías digitales para el desarrollo de la función financiera está siendo ya una realidad. Número 4. Revisión de la inversión digital en la empresa. Las inversiones alejadas de los métodos tradicionales de presupuestación de capital, debido a la cada vez mayor diversidad de proyectos de inversión y por la aceleración digital, son una realidad en la actualidad. Por este motivo, los CFOs tienen que repensar cómo medir, financiar y gestionar correctamente el rendimiento empresarial digital. Gracias por acompañarnos, nos vemos en nuestro siguiente evento.